El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 6, del versículo 16 al 27. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encreparse. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vino Jesús caminando sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde había comido pan. Cuando gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, ustedes me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Jesús, luego de tanto trabajo, en medio de su cansancio, ha decidido quedarse compartiendo con el pueblo y ha enviado a sus discípulos. Él ha ido a orar y luego decide caminar sobre el agua. Él tiene el poder. Solamente Él puede hacerlo. Los discípulos entran en pánico. El miedo cunde en ellos de ver aquel objeto o aquella imagen y ellos piensan que es un fantasma. A cualquiera le daría miedo ver a alguien caminar en el agua. Hoy, los que están surfeando, uno como el que no conoce podría decir: mira, está caminando sobre el agua. Pero Jesús, que está caminando de esa manera, le va a decir a ellos: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. También nos dice a nosotros que no tengamos miedo, que tengamos confianza, que aprendamos de Él. Y teniéndolo a Él, nada sucede. Los discípulos quisieron tomarlo como nosotros queremos adueñarnos de Jesús. Pero Jesús nos da confianza y esa seguridad. Y Jesús llega, al igual que ellos, a la orilla. Siempre podemos vencer las cosas teniendo a Jesús en nuestras vidas. Amén.